Daniel capítulo 1, verso número 8. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 4 de esta serie. El tema que vamos a estar estudiando en esta mañana, fieles al pensamiento de Dios. ¿Okay? Fieles al pensamiento de Dios. Cuando vamos a hacer algo, hermanos, en nuestra vida, cuando vamos a tomar decisiones con respecto a un tema tal vez importante, vamos a tener diferentes opiniones de lo que tú vas o estás pensando hacer. Y el punto no es tenerlos contentos a todos, eso no se puede. El punto es que Dios se agrade de lo que tú vas a hacer. Y para que sepamos eso, necesitamos conocer a Dios. No es que yo siento que esto es lo correcto. No, es Dios dice que esto es lo correcto. No es de sentir, hermanos. Recuerden que andamos por fe, no por vista. Los sentimientos sirven para darnos cuenta de otras cosas. Pero en el caso espiritual, la verdad es lo que importa. La verdad es lo que importa. Voy a ir desarrollando este pensamiento y voy a empezar a estudiar aquí porque es un poco largo lo que quiero yo exponer en este día domingo. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y hemos dicho que para nosotros tomar una decisión de estas, de proponer, es tener un corazón entendido. Ahí empieza. Nadie va a ir en pos de Dios si no le conoce. Nadie va a ir en pos de Dios si no le conoce. Tú tienes que conocer de Dios para tomar una decisión por Dios. Ahora quiero citar otro pasaje para analizar un poco lo que queremos estudiar hoy. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Que tiene que ver con lo que hoy quiero exponer y quiero poner o cimentar en esta mañana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Viene aquí un punto importante y es que la palabra nos nombra 3 cosas de las cuales se vale el mundo para atraernos, para implantarnos ideas. Número 1, lo que sentimos. Dice ahí, los deseos de la carne, o sea, lo que sentimos. Si tú te sientes bien con lo que vas a hacer, eso puede ser. Vean, hoy se cae en lo irracional porque es que yo siento que soy esto. Yo siento los deseos de la carne. Hoy sienten que son un árbol y mañana sienten que son una piedra. Eso es el mundo, hermanos. Eso es el mundo. El mundo es, me voy a guiar por lo que me guste. Y Dios no quiere que te guíes así. A veces las cosas que Dios te va a pedir no te van a gustar. Y eso no quiere decir que sea malo. ¿Tú piensas que a Abraham le gustó cuando Dios le dijo, dame tu hijo? ¿Tú piensas que le gustó? No. Pero eso era lo que Dios quería. Para mostrarle una gran verdad. Sabemos cómo terminó esa historia. Pero hermanos, cuando Dios te pide algo, a ti no te va a gustar, a tu carne no le va a gustar. Pero aquí no es de gustos. Aquí es de la verdad. Y si Dios te dice algo en la palabra, esa es la verdad. No es para que la cuestiones, es para que la obedezcas. Número 2, lo que miras. ¿Sabes que muchas veces lo que miramos no es la verdad? Tú lo puedes comprobar en redes sociales. ¿A poco la gente sube fotos llorando? O sube fotos cuando está en la miseria. Como lo dije el día miércoles, ¿no? ¿Qué dice el mundo?
Todo se te perdona, menos que seas pobre. Todo se te perdona, menos que seas pobre. Haz de cuenta, o sea, todo pasa. No importa. Pero que muestres pobreza en redes sociales, eso sí no se te perdona. ¿Verdad? Los deseos de los ojos, hermanos. O sea, por eso, date cuenta en ciertas temporadas. Cuando empieza, yo ya sé que empieza Navidad, cuando la televisión está llena de comerciales de juguetes. Ya sé que empezó esa temporada. Porque así se maneja. ¿Por dónde entra la codicia? Por los ojos. Por los ojos. En los años 70 fue cuando se empezó más o menos a poner autos con modelos. Porque vieron las automotrices que no vendían autos por más que pasaran lo que tenía el auto. Y se dieron cuenta que al hombre no le importa qué tiene el auto. Ven, no te mencionan transmisión electrónica y estabilización y sirve para nieve. No te dicen nada de eso. Nada más te dicen financiamiento tal y te ponen una mujer o un hombre que está súper cómodo, bien vestido y que va a algún lugar, que está viendo la ciudad de lejos. ¿Para qué? Para que tú digas, ese puedo ser yo. Ojos, los ojos. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que utiliza siempre el mundo, los ojos, lo que miras. Y la verdad, la mayoría de las cosas que miramos no son verdad. No son verdad, hermanos. Pero el hombre quiere aparentar, siempre es así. El mundo es de apariencias. No tendrá para comer, pero pues tiene para ir a divertirse. Ese momento nada más. No va a comer en todo el día, pero aparenta que, ¿no? ¿Por qué crees que inventaron, por decir, las tarjetas de crédito doradas? Ay, porque se siente muy bonito que yo saque mi tarjeta dorada y pague. Y que la gente vea que tengo una dorada, porque eso me da estatus. Aunque se anda tronando los dedos para pagar la tarjeta, ¿no? Pero mientras ya la sacó. Y luego si es metálica, se siente en las nubes. ¿Ah? Y número 3, el deseo de que te acepten. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, que me acepten, que me aplaudan. ¿Eso sabes quién lo hace? Los famosos. Yo me debo a mi público. Y si el público dice que esto es lo correcto, eso es. Si el público dice que yo me tengo que aventar del bungee, lo hago. ¿Por qué? Yo me debo a mi público. Ese es el mundo, hermanos. Ese es el mundo. Y hoy, ¿sabes por qué se ha intercambiado? Yo me debo a mi público por los likes. Y hacemos retos para obtener likes. ¿Ah? Y hago ciertas cosas extremas para obtener likes. Y te obtener seguidores. Porque eso es el mundo, hermanos. La gente quiere que lo acepten para decir que lo que hace no es tan malo. Pero hermanos, esa es la comida del rey. Eso es lo que nos vamos a enfocar en esta mañana. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. A ver, vamos a ser analíticos. ¿Qué será la porción de la comida del rey? ¿A qué se refiere? ¿Acaso serán algunos guisados? Por decir, no debemos comer ese guisado que se llama camarones a la diabla, porque ese es del diablo. ¿Verdad? No, ese por yo nunca pido ese, pastor, porque yo siento como que es malo. ¿Esa es la comida del rey? ¿El rey de este mundo? Mira, para empezar no es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué no es el reino de los cielos? O sea, comida ni bebida. O sea, andarnos peleando por comer y qué comemos y qué no comemos, no es lo que Dios quiere. No podemos enfrascarnos en eso. La comida va al vientre y del vientre a la letrina. Punto. Eso es lo que pasa con la comida. Jesucristo mismo lo dijo, nada de lo que entra en el hombre contamina. ¿Qué es nada? Ni la moronga, No te contamina. No te contamina.
No es que la Biblia dice eso. Sí, sí lo dice. Pero tenemos que verlo en el contexto en que lo dice. Cuando Dios les dijo que no comieran carne, era porque eso era práctica de los pueblos paganos. Y muchos hoy lo practican. Cuando ven un toro muy bravo, toman tantita sangre. ¿Por qué? Que se les pase la virilidad. No, hermanos. O sea, ¿tú haces eso? O sea, le preguntas al carnicero, oiga, ¿la moronga fue de un toro bravo? ¿Fue del toro del pajarito? ¿Para que pueda yo también volar como él? No, simplemente, o sea, tú das gracias y ¿qué? Para adentro. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale, ¿va? Entonces, leyendo sobre este punto, muchos dicen que Daniel pudo hacer esto porque el ayuno controla la naturaleza más baja, según algunos. Leí en la semana un libro que se llama La desintoxicación de Daniel. Y dice, si tú haces este ayuno por 21 días, tú vas a tener oraciones poderosas como las de Daniel. Hermanos, no se dejen llevar por eso. Eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Entonces, él argumenta que el ayuno de Daniel hizo que su naturaleza más baja fuese controlada. Y eso contradice las Escrituras. Colosenses 2:20. Eso contradice las Escrituras, ¿eh? Entonces, no creas que porque comes legumbres o porque dejas de comer pasteles, entonces tu naturaleza pecaminosa va a menguar. Eso no es verdad. No. Pueden disminuir tus triglicéridos y tus grasas saturadas y que ya no se te hormigueen las manos y que ya no te duela la rodilla. Eso puede pasar. O que tu visión mejore. Pero no tiene nada que ver con la naturaleza. Colosenses 2:20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Recuerden que el contexto de Colosenses, de toda la carta de Colosenses es, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en Cristo todo lo tenemos. No necesitamos otra cosa, hermanos, en el sentido de que, no, pues para que yo deje de beber, deje de fumar, necesito, pues no sé, ¿cómo se llama? Aventarme a un río, para que así que se me calme el pecado, porque es un pecado, hermanos, es un pecado. Porque si fuese, hermanos, una enfermedad, como muchos dicen, entonces los borrachos tendrían una excusa delante de Dios. Es que yo nací así, naciste con esta enfermedad, ¿cómo me condenas? No, los borrachos no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque es un pecado. Entonces, ¿qué son los rudimentos del mundo? Según ese contexto, todos los pensamientos de cómo el hombre puede ser mejor. Aguas con eso y síganme con cuidado. Hoy en día, una de las cosas que estamos viendo mucho son los videos motivacionales. Tú puedes. Tú te ves al espejo y di, yo soy un león y voy a salir a devorarme el mundo. Y eso mételo en tu cabeza. Pura basura, hermanos. Pura basura. ¿Te imaginas? Entonces, ¿somos más inteligentes que Dios? ¿Te acuerdas cuando Elías estaba en la cueva? Dice que deseaba morirse. ¿Por qué Dios no llegó y le dijo, tú eres un león, Elías? O sea, ¿qué te pasa, Elías? Tú eres un león, sal y devórate el mundo. Eso es con lo que hoy el mundo está poniendo los rudimentos. 10 maneras de ser exitoso. Bueno, ¿cómo mide el éxito el mundo? ¿Cómo lo mide? Con material, ¿no? Dinero. ¿Dónde vives? ¿Qué compras? Hoy pues muchos hijos no van a ser exitosos, porque a lo mejor muchos hijos no tienen para llevar a su papá a comer. Entonces no son exitosos. Bueno, para el mundo no lo son. Pero ¿sabes cuál es el mayor éxito que un hijo puede tener con su papá? Que vea a su papá que es un hombre de bien, que es una mujer de bien.
Porque, hermanos, hacer todo lo que los demás hacen, cualquiera. Beber, cualquiera. Irse al mundo, cualquiera. Pero seguir a Dios, no cualquiera. Ese es el pensamiento que debes de tener. Y que debemos tener todos, el pensamiento de Dios. No en las motivaciones charlatanas que todo el mundo dice. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? O sea, son cosas externas. No vayas acá. No repitas que eres pobre porque eso te puede venir. O sea, tú siempre di, aunque no tengas ni para comer, yo soy un triunfador, yo soy un triunfador, yo soy un triunfador. Repíteselo a tus hijos. O sea, cuando estén tus hijos se vayan a la escuela, le pones la mano y le dices, hijo, tú eres el mejor de la clase, aunque no es cierto, pero tú eres el mejor y vas a ver cómo va a cambiar. No, pues qué fácil, ¿no? Hermanos, eso es irónico, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero la gente lo cree. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, tú puedes ser alguien muy disciplinado. Tienes hora para dormir y hora para levantarte, hora para comer, hora para hacer ejercicio. Hay gente muy disciplinada, pero eso no implica que su naturaleza no los domine. Porque el hecho de que tú ayunes, el hecho de que seas muy disciplinado en tu cuerpo, no hace que seas disciplinado espiritualmente. Esas son cosas distintas. Sí, hermano, te va a ayudar algunas cosas de tu disciplina, pero no pienses que alguien es más moral porque es bien disciplinado en un deporte, y lo podemos ver que no es así. Grandes deportistas que han entrado a lugares de mucho dinero salen robando de allí. Entonces, ¿cómo? Si era una persona de alto rendimiento, sí, en su deporte, pero cuando se trata del apetito de la carne, de la avaricia, ahí es otra cosa. Entonces sí, el ayunar de ciertas cosas materiales te ayudará a regular la insulina, el azúcar, el colesterol, las grasas saturadas, la presión arterial, te puede ayudar en eso. Pero eso es algo físico, no es espiritual. Lo cual dijo Cristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces debemos entender, hermanos, que es en el espíritu que vamos a vencer nuestro yo. Tú sabes con qué estás lidiando, tú lo sabes. Tú sabes cómo a veces te vienen pensamientos que no van. Que a veces luchas por leer la Biblia. Luchas porque tienes que orar y te sientes cansado. Precisamente en ese momento que tienes que orar, quieres dormir. Te sientes cansado. Y estás luchando. Estás luchando porque tal vez hay una del mundo que te gusta. Y sabes que eso a Dios no le agrada, pero estás luchando. Te voy a decir la manera de ganar esa lucha. Sométete a Dios. No vas a vencer por tus propias fuerzas, No vas a vencer así. Vas a fracasar. La única manera de vencer tus propios deseos personales, tu ego, tu yo, es por el Espíritu de Dios. Efesios 5, 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. Entonces, la comida del rey tiene que ver, hermanos, con argumentos que el mundo te da. Por te digo, siempre que quieres hacer algo, te van a dar tus opiniones. Oye, ¿tú qué opinas de que a mi hijo, pues sí, lo discipline un poquito más duro? No, porque lo vas a traumar. O sea, él te va a odiar si le pegas. No, déjalo. Él un día va a entender. A lo mejor detrás de la cárcel, a lo mejor allá entambado va a entender.
¿no? Así va a entender. Una cosa es lo que opina el mundo y, hermanos, como te digo, para ciertos asuntos el mundo tiene muchas opiniones. Pero al final quien sufre las consecuencias eres tú. Oye, ¿qué opinas de que yo respete a mi marido? O sea, luego él me dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo. No, pues simplemente no lo obedezcas. Porque no, hoy en día, en este día, o sea, él se tiene que ir con cuidado, porque si él te habla mal, tú lo demandas y le quitas hasta los calzones. Así que, mi hija, o sea, tú tienes más poder que él. Y pues obviamente eso a la carne le gusta. Bueno, sí, que me digan que yo tengo el poder, que yo tengo el sartén por el mango, me gusta, obviamente. Sí. No. Ella debe de entender que tú eres el hombre y que tú tienes el dinero. Y el que tiene el dinero manda. ¿Dónde dice eso? ¿No? Pero ella lo tiene que entender porque las mujeres son como las yeguas. Sí. Si quieren saltar la tranca, tienes que ser más. Y si hay que marcarlas, hay que marcarlas. Dices, no, sí es cierto, yo soy Juan Camaney. Eso es tu carne. Eso es tu carne. ¿Cómo vamos a saber distinguir entre ambas cosas? Para eso se requiere el Espíritu de Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir ese último verso? ¿Que alguien que está lleno del Espíritu Santo entonces se va a poner a cantar? No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a lo que hay en el corazón. Anota este pasaje, Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la manera en que nos damos cuenta que alguien está lleno del Espíritu de Dios es por lo que habla. Hay gente que es cristiana, pero habla pura tontería. Entonces quiere decir que él no se alimenta de la palabra, se alimenta de todo menos de la Biblia. Entonces, ese tipo de personas lo que hacen es que toman del mundo y lo mezclan. Pues no, la Biblia dice así, o sea, yo por eso hago esto. Porque la Biblia dice que debemos amarnos, pero no entiende el concepto. Entonces, en nombre del amor hace cada cosa. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver, hermanos, o se va a ver por dos cosas importantes. Número 1, por el corazón, y número 2, por la boca. El corazón me refiero a tus intenciones. A tus intenciones. Una cosa que tiene el ser humano es que todo lo quiere remediar al final. Quiere ser obediente a su mamá en el final de sus días. Y todo el tiempo que la tuvo, pues la trató de la patada. ¿Quiere salvar el semestre? Al final. ¿Quiere salvar el trimestre? Al final. ¿Verdad? ¿Piensa que se puede salvar? Al final. Voy en la ambulancia y creo. ¿Cómo es? Ese es un pensamiento del ser humano, hermanos. Que todo lo quiere salvar al final. Bueno, si mi hijo cae en la cárcel, bueno, lo saco y al final se cambia. ¿Todo lo quiere salvar al final? No pienses de esa manera. Las cosas no funcionan así. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. No, instruye al niño cuando le pase algo y cuando fuere, ¿qué? Viejo, ¿qué? No se apartará de él. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento del mundo? Él va a entender un día. O sea, no lo obligues a ir a la iglesia, porque si él no quiere, pues no quiere. Ya entenderá un día. A ver, vamos a poner ese razonamiento aquí en la Biblia. Tu hijo tiene naturaleza pecaminosa, es decir, tendencia a lo malo. ¿Tú piensas que si no nace de nuevo, va a buscar a Dios? Entonces, ¿qué te hace pensar que un día va a entender? Deja de estarle creyendo al mundo. Porque tal es tu pensamiento, tal eres tú.
Pero no, un día va a entender. Un día va a entender. ¿Cuándo es ese día? Dime cuándo. Porque pues tu primo lleva 50 años y no entiende. ¿Cómo le vas a hacer tú? O sea, tú piensas, ¿sabes cuál? Dijo Albert Einstein, ¿sabes cuál es la mayor locura? Que haciendo las mismas cosas obtenga resultados distintos. ¿Tú has visto gente que ha destruido su familia? Sí, he visto gente que su familia está totalmente, su hijo ya se dedica a las drogas. ¿No te has puesto a pensar qué fue lo que hizo mal? A mí no me va a pasar, eso lo dice un tonto. Entonces, la comida del rey no se refiere a preparados o comida, ni bebida, porque eso no es el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos, a pensamientos, a argumentos que el mundo te da. Se refiere a cosas que el mundo te sugiere que debes hacer. Mira, vamos a ver un pasaje, Efesios capítulo 2. Estamos ahí más atrás. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, ese pasaje. Antes, Efesios 2.1, lo voy a leer en Dios habla hoy. Estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios. ¿Qué hacíamos? Seguir los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Así vivíamos. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos nuestros. Una cosa es un capricho y otra cosa es un deseo. Un capricho es algo a lo que te aferras y sabes que está mal, pero te aferras. Que dicen un verso motivacional: pídele tanto a Dios de modo que el universo diga, pues ya ahí tenlo. Es un razonamiento absurdo. Porque está tomando el punto de un niño berrinchudo. No, el niño berrinchudo, cuando no le dices que no, ¡ay! Se revuelca en el piso, ¡ay! Tú no me quieres, y empieza a gritar, ya cállate, y empieza a gritar más. Parece que le dices cállate y grita más y más. ¿Hasta qué? Hasta que tú cedes. ¿Piensas que Dios es así? Tú vas a hacer berrinche, ahora no voy a la iglesia hasta que Dios me lo dé. Ahora por eso dejo de servir hasta que Dios me lo dé. Pues estás perdiendo el tiempo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. ¿Te das cuenta que pensar de esa manera es pensar en mi ego? Pensar que le podemos hacer manita de puerco a Dios. Ay, sí, hijo, tienes razón, ya llevas 2 semanas que no vienes a la iglesia, ya te lo voy a dar. Porque me siento muy mal de que no vengas. Ay, no, o sea, siento que mi gloria baja porque tú no vienes. Puro pensamiento del mundo, hermanos. Puro pensamiento del mundo. Y lamentablemente, como el cristiano no se está alimentando, no se está discipulando, piensa que eso es la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso número 2. Pero ya estamos aventando más. ¿Qué cosa es la comida del rey? Pensamientos, caprichos, razonamientos que no van de acuerdo a las escrituras. Maneras de vivir que Dios no aprueba. Eso es la comida del rey. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. La voy a leer en palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. La mujer tiene que ser así y el hombre tiene que ser así. Eso es el mundo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Es que ahora el hombre dice, el hombre debe de ser valorado. Yo jamás había escuchado esa frase. Pero ahora con todo esto se escucha. ¿Saben por qué, hermanos? Porque al tener el empoderamiento de la mujer, todo se va del lado sentimental. Dense cuenta, es que ya no es, yo no estoy de acuerdo porque lo que tú razonas no es así. No, ya no es así, es, me siento ofendido. Y como se siente ofendido, entonces hay que hacer una ley para que él no se sienta ofendido. ¿Por qué todo radica en el sentimentalismo? Porque la mujer es así. Y el empoderamiento de la mujer ha hecho que todo eso se cubra en el sentirse bien. Y eso incluye al hombre. Por eso dice, el hombre debe sentirse valorado. Y el hombre no es así. El hombre no busca tanto el amor. El hombre busca otras cosas. Pero se dan cuenta, el mundo quiere encajonar tanto a la mujer y en el hombre en un mismo patrón. Ese es el modelo del mundo. ¿Cuál es el punto que Dios hizo para el hombre? Lo vemos en el Génesis. Primeramente Dios lo creó. O sea, la primera cosa que un hombre de Dios debe de tener es conocer a Dios. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Número 2, dice que lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo labrase. Es decir, el hombre de Dios tiene que saber trabajar. El trabajo no es una maldición, es algo que Dios dio. ¿Sabes para qué? El trabajo lo que va a hacer es que cuando tú compres algo con el fruto de tu trabajo, vas a tener satisfacción porque sabes que trabajaste por eso. Por eso los hijos y las personas que quieren todo y compran de todo no aprecian lo que tienen, porque no trabajaron por ello. Ahora, no simplemente trabajar es simplemente ir a una fábrica o cosas así, no, hermanos. Hay diferentes maneras de trabajar. Porque muchos dicen, no, la mujer no trabaja. Pues avíntate una casita y vas a ver que... O solamente muchos piensan que trabajar es porque no ganas ahí dinero. No, hermanos, hay trabajos en los que no se gana dinero. No lo veo así de esa manera, pero cuidar a un niño es un gran trabajo. No es para cualquiera. Y muchos menosprecian eso. ¿Te das cuenta? Porque ese es el modelo del mundo. Te voy a decir otra parte del modelo del mundo. Es que la mujer, cuando va a amamantar a su bebé, debe ir a esconderse. O sea, ponen un tabú en algo que es natural, que Dios mismo hizo. Esa parte de la maternidad, hermano, hace que por eso la mamá es más cercana a los hijos. Ese es su rol de ella. Y el mundo lo pone como un tabú. ¿Qué está provocando eso? La separación del hijo y la mamá. Entonces por eso llega a ver, yo no lo creía, pero llega a ver mamás que aborrecen a sus hijos. Son pocas, pero así sucede. Ese es el modelo del mundo. ¿Cuál es el modelo del mundo? Que pues el hombre va a buscar a un bar, la mujer de sus sueños. Porque eso lo vimos en las películas. Se fue a una disco y ahí la encontró. A un bar, los dos pasados de copas. Ahí se encontraron. Y de repente él le salió que pues estaba como queriéndose convencer que era hombre, pero no. Ya se convenció que no. Y la mujer ya se casó con él y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago si no está convencido que es hombre? Que él por eso estaba en el bar ahí buscando que alguien lo convenciera. Ese es el modelo del mundo, hermanos.
No sigan el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo vamos a tener esa nueva manera de pensar? Estudiando las Escrituras. No hay de otra, hermanos, No, yo siempre pienso bien. Si tú no tienes la Biblia, tú nunca piensas bien, Tú nunca. Aunque digas que sí, no es cierto. Tú piensas lo que quieres creer. Entonces, la comida del rey tiene que ver con pensamiento, con conductas, con maneras de llevar nuestra vida, manera de hacer las cosas. Esa es la comida del rey, hermanos. Y hoy, hermanos, con tantas redes sociales, con tanta información, con mucha basura psicológica que solo sirve para llevar a los ignorantes a más ignorancia, está provocando que la gente no razone. Eso es lo que hoy vemos, que solo se repite lo que alguien más dijo, pero sin entender eso que dijo. Y eso es lo que se le llama la guerra espiritual. ¿Qué cosa es la guerra espiritual? ¿Atar demonios? No. La guerra espiritual tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente. No esperes que el mundo te diga quién eres tú. No. Solo eso te lo puede decir Dios. Solamente Dios te puede decir quién eres tú. Efesios capítulo 6, verso número 10. Entonces, hermanos, esa es la guerra que estamos viviendo hoy en día. Materialismo, humanismo, psicología, mentira, egocentrismo, socialismo, comunismo, sensualismo, ateísmo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y el cristiano en sus laureles, no pasa nada, Dios es amor. Al final Dios nos salva a todos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué cosas son las acechanzas del diablo? Viene de la misma palabra cuando dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra griega significa planes que el enemigo tiene. Mira, hermanos, Satanás jamás hace cosas por hacer. Satanás es inteligente. Y Satanás va a hacer cosas para que tú dudes. A ver, ¿cuál es el propósito? Porque esto se ve mucho en redes sociales. ¿Cuál es el propósito de que estamos así y de repente alguien aquí se posesiona? Y está ahí como lombriz, ahí revolcando y toda la cosa. Pues obviamente eso va a ser de impacto. Y te imaginas que yo o otra persona no podemos sacar el demonio. ¿Qué va a hacer eso en la iglesia? Va a hacer pensar a la gente que Dios no tiene poder. Hermanos, Satanás es inteligente. Él no va a hacer cosas por hacer. Él hace cosas para engañar. Por eso te permite ver cosas. O te permite que hables con cierta gente y esa gente te echa su rollo. Y si tú no estás bien firme en la verdad, tú dudas. Y cuando tú dudas, puedes creer lo que quieras. No puedes dudar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. No puede ser eso. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, tu lucha no es contra tu suegra, ni contra tu suegro. Eso no es la lucha. La lucha no es contra ellos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región. O sea, hay todo un sistema, espiritualmente hablando, hay todo un sistema de pensamientos, de conductas, de razonamientos que van a ir en contra de ti.
Van a decir que tú eres la mamá más mala del mundo, el papá más malo del mundo, que tú eres el hijo más malo o más bueno dependiendo lo que hagas. Contra eso nos estamos enfrentando, hermanos. La persona que te critica tanto, no es tanto la persona, es lo que hay detrás de todo eso, que quiere hacerte dudar de lo que crees. ¿Por qué van tanto a la iglesia? ¿Qué les da tanto? ¿Qué les dan ahí? ¿Salen más ricos? ¿Tienen más salud? O sea, ¿qué hacen tanto allí? Y tú, no, pues yo voy por mi mamá. Yo voy por mi papá. Ah, entonces tú no crees. Tú no crees. Y el problema de que no creas, ¿sabes cuál es? Que si en este momento mueres, te vas a ir al infierno. Porque el que no cree, ya ha sido condenado. Ese es el problema. Entonces no voy a adentrarme mucho, hermanos, en la armadura de Dios, porque estoy preparando una serie de eso. Pero lo que voy a decir es que el pasaje viene antecedido por la vida cristiana y por la familia. El capítulo 6 trata sobre cómo impacta la iglesia al mundo y cómo la iglesia debe vivir delante de Dios y el mundo la va a aborrecer. E inmediatamente trata el punto de la familia y empieza a hablar del orden. ¿Cuál? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, respeten a sus maridos. Así como Sara le decía Señor a Abraham, dándole honor. Hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto es bueno en el Señor. Porque el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos y placenteros en la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los lleven a la ira. Y después dice, pónganse en la armadura. ¿Por qué? Porque el mundo tiene pensamientos, razonamientos, manera de pensar de cómo debes llevar tu familia. El mundo te va a dar su opinión. ¿Sí? Ay, lo estás explotando a tu hijo porque, o sea, la escuela. Luego lo llevas al deporte. Y todavía la iglesia, no, hombre. Qué pésimo padre eres. Qué pésimo padre eres. Le estás robando la infancia a tu hijo. Porque no lo dejaste ir a la fiesta del Halloween. Por eso, le estás robando la infancia a tu hijo. Porque no lo dejaste ir a la kermés. Por eso le estás quitando la infancia. Te va a odiar y te vas a lamentar. ¿Te imaginas a David? David fue ungido más o menos a los 14, 15 años por rey. Pasó un tiempo, después fue a la guerra, mató a Goliat cuando tenía como unos 16, 17 años, y después se fue al palacio a tocarle al rey Saúl. ¿Te acuerdas? Le tocaba el arpa para que se pusiera quieto Saúl, que se ponía medio lorencillo. ¿Te imaginas todo lo que pasó? Lo perseguían. Sus mismos hermanos no lo querían. ¿Se fue a vivir a cuevas? No, ese David debió haberse súper frustrado. Pues no, pues si no tenemos ahí los salmos. ¿Se veía frustrado David? Es que, hermanos, deja de dejarte llevar por el mundo. No es verdad. Si Dios está contigo, sí, te vas a enojar un tiempo. Pero, hermanos, después Dios te lo va a hacer entender que era necesario. Entonces, una de las cosas que empieza a aparecer en la armadura de Dios, hermanos, es el cinto de la verdad. Ve lo que dice. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes.
estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera cosa que se dice es la verdad. La verdad. Lo de primero que debemos tomar es la verdad. ¿Y qué pasa el día de hoy? Cada quien tiene su verdad. Y eso para él es la verdad. Pues eso debe ser aunque las evidencias digan que no, aunque la biología diga que no, aunque la misma ley ponga en evidencia que estás en desacato, la gente dice, respeten su verdad. Solo cuando la iglesia profesa y cree la verdad, hermanos, es capaz de resistir el error religioso. Y uno de los errores es estar atando. Eso no funciona, hermanos. El contexto de ese pasaje no dice eso de andar atando demonios. No. No, pisotea al diablo. Y le sáquese de aquí, cochino diablo. ¿Dónde dice eso? Dile al diablo, no recibo, tú no me vas a quitar nada. Eso habla de que el mundo se ha metido a la iglesia. Y ese tipo de razonamientos, hermanos, hablan de que están pensando que el diablo tiene el mismo poder que Dios, lo cual es una vil mentira. No es cierto. Satanás es un ser creado. Está a las órdenes de Dios. Satanás no puede hacer nada contra ti si Dios no se lo permite. Pedro, Satanás os ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Y qué dijo Cristo? Y le di permiso, pero estoy orando por ti. Le di permiso. No dice, no, pues cuídate, Pedrito, por ahí te va a llegar el chamuco. Por favor, hermano, o sea, esos pensamientos no son de Dios. Si Dios lo permite, va a permitir que Satanás sí te quite algo. Con Job lo permitió, pero ¿qué pasó al final? Le dio el doble de lo que tenía, porque fue fiel. Dios a veces te prueba a ti y a mí, no para que Él vea tu fidelidad, Él lo sabe, sino para que tú lo sepas. Porque tú puedes decir muchas cosas, pero en el hecho debe de verse si de verdad crees. Por eso Dios lo permite. Porque tú mismo debes de convencerte si en verdad crees. Si en verdad vas a ser fiel hasta el final. Sí, ahorita lo puedes decir ahorita que pues tienes todo, ¿no? Tienes salud, comodidad, tienes tu casa, tienes comida, dormiste bien, ¿verdad? Tienes unas buenas almohadas, gracias a Dios pues ahorita no sufres de cobijas porque pues el calor hace que no te tapes, ¿verdad? Y toda la cosa. Ahí todos son cristianos y todos pueden. ¿Qué pasa cuando Dios permite que Satanás te quite tu cama cómoda? ¿Qué pasa cuando Dios permite que pues se le salga el resorte a tu colchón? Y tienes que regresar al catre por un tiempo mientras juntas para un colchón. ¿Qué pasa cuando tu carro se descompone o te lo roban? Dios lo puede permitir, ¿eh? ¿Para qué? Para ver si crees. Porque ¿qué le dijo Satanás a Dios? Ah, pues sí, te honra porque pues, lo has cercado, le dice todo y nadie lo tiene paz, pero quítale y vas a ver cómo blasfema. Y es el mismo argumento que utiliza con cualquier cristiano. Ah, sí, Señor, pero quítale y vas a ver cómo se aleja. Cómo ya no deja de venir a la iglesia, ya no viene. Y él tendrá sus rollos del por qué no viene. No, que porque esto, porque el otro, porque no me hicieron caso, porque el otro. No, la verdad es porque no crees. Porque debes de creer no por lo que Dios te da, debes de creer porque Él te ha salvado. Entonces, hermanos, la comida del rey, su ingrediente principal es la mentira. Es la mentira. Juan 8:42, y vámonos por la parte final, porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Vámonos por la parte final.
Entonces, uno de los ingredientes principales de la comida del rey es la mentira. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la comida del rey. ¿Cuál? Te presenta un razonamiento que no es la verdad. ¿Sabes lo que está ocurriendo hoy con la iglesia? Que como no tiene buena teología y no tiene una doctrina firme, están surgiendo iglesias emergentes. ¿Cuáles son las iglesias emergentes? Congregaciones que su objetivo fundamental es lo sensual, cámaras de humo, muchas luces, el pastor entra en una moto, una Harley, entra, se sube a la plataforma, se baja, y ahora sí, hermanos, gloria a Dios, nada, y muchas luces y toda la cosa, y vamos a hacer parece un escenario, parece un circo de 3 pistas, y la gente dice: no, se está sintiendo a Dios tremendamente. ¿Pero por qué? Todo es sensual, todo va a los sentidos. Sentidos. Eso es lo que hoy está pasando. Cantos, himnos que van a lo sensual. No tienen teología. Ocupan ritmos y ocupan canciones del momento. Yo le decía a un hermano: ¿sabes que ahora cuando Bowser le cantó a Peach, ya le cambiaron la letra? Ahora ya dicen Jesus. Y así ocupan el mismo ritmo, las mismas cosas, pero con Jesús, para gloria de Dios. Cuando salió el taxi, lo mismo, ¿no? El taxi cristiano. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hoy está pasando. Verdades a medias, y una verdad a medias es una mentira. O sea, ¿acaso Dios no es tan inteligente? ¿Acaso Dios no es tan sabio para darnos una letra que lo adore y un ritmo que lo adore? ¿Tenemos que tomar del mundo? Así atraemos a los perdidos. No te confundas, porque lo único que vas a traer son cabras. Muchas luces, muchas canciones del momento, ritmos del momento, con pensamientos del momento, pero todo adquirido de la comida del rey, del mundo. Y quiero terminar mencionando otra cosa, hermanos: los discursos motivacionales. ¿Cómo abunda esto dentro de la iglesia? Ten un sueño grande porque Dios es un Dios grande. Si Dios te dio un sueño es porque puedes hacerlo. Somos hijos del rey y tú di: nada me tocará. Sí, la Biblia dice eso, pero está condicionado. Mas si tú te apartares y fueses tras dioses ajenos y dijeres: ¿quién es Jehová?, de cierto pereceréis. El cuidado de Dios es condicional. Di: yo soy cabeza y no cola, y el diablo está bajo mis pies, aquí lo piso. Y nosotros decretamos que la pobreza se va. La pobreza es un pecado. ¿Dónde dice eso? No, entonces Jesús estaba en super pecado y los apóstoles también. ¿Te imaginas los cristianos que estaban en las catacumbas? También super pecado. Porque no, rechazamos la pobreza, rechazamos que el diablo toque nuestras finanzas. No, no es el diablo, es tu ego, que estás gastando más de lo que ganas. No es el diablo, es tu ego. Por decir, voy a decir algunas cosas, frases del mundo.
Dijo una persona. Piensa en la persona que se subió al avión del 11 de septiembre. Él tuvo un pensamiento cuando se levantó y se subió al avión, dijo, yo voy con todo. Si tenemos esa fuerza y nos despertamos cada mañana y nos decimos, voy con todo, el mundo no nos va a poder parar. No, sí, se escucha súper genial. Pero es una mentira vil. Porque para empezar no sabes si mañana vas a despertar. Para empezar por ahí, voy a leer un salmo rápido. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Delante de ti esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, ese varón se levantó para hacer una maldad, ¿no? Estrelló el avión en la Torre Gemela. Dios se complace en eso. O sea, voy con todo. Trabajas de ladrón, ¿no? Y ese día te levantas y voy con todo contra ese Oxxo. ¿Y ya por eso vas a triunfar? Pura basura psicológica, hermanos, en verdad, pura basura. Y ahí ves a los hombres comiéndose la comida del rey. Ay, no, sí, qué rico, qué rico. Otro pensamiento motivacional. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Se oye muy espiritualoide, pero hermanos, ¿no dice la Escritura en Juan capítulo 3? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que así a todos atraiga hacia mí. Te voy a decir algo, si tú no eres hijo de Dios, toda la obra que haces lo haces por ti. Aunque digan, no es cierto, lo haces por ti. Por eso lo subes a Instagram, por eso lo subes a Facebook, porque lo haces por ti. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Lo haces por ti. Solamente un hijo de Dios puede hacer una obra por amor. Solamente, ¿por qué? Porque su naturaleza lo impulsa a eso. Otro, mira. La suerte de tu día depende de cómo lo afrontes desde la primera hora de la mañana. ¿La suerte de tu día? ¿Cómo? Entonces Dios no es soberano. O sea que estamos creyendo que Dios hizo el universo, lo dejó en funcionamiento y a ver cómo se las arreglan. No es que si no me levanto con el pie derecho. No, yo por eso siempre mis sábanas y mi cobija, siempre le digo a mi esposa que debe de ser azul, debe de ser amarillo, rosa, para que me dé energía, porque si lo pone negro no descanso. Eso está en tu mente. Eso está en tu mente. Así como Jacob le dice al Señor, no te vas hasta que me bendigas, dile al Señor, no te vas hasta que me bendigas, no te vas hasta que me bendigas. ¿Eso fue lo que le dijo Dios? Jacob, al ángel. Pura comida del mundo. ¿Saben cuál es el problema con esto, hermanos? La motivación en sí misma no es un bien. Debemos tener mucho cuidado con ese tipo de frases tradicionales que se suelen decir y escuchamos frecuentemente. ¿Por qué? Porque alguien que se motiva y se ocupa sin saber el por qué, no está actuando por él, está actuando por alguien más. Ve. Entonces termino, hermanos. Por eso aquí tenemos que tener las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros, como dicen, es que ustedes en qué se diferencian, por decir, de las pláticas motivacionales. Pues nada más les lavan el cerebro. Sí, en un punto dado sí nos lavan el cerebro. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama renovación. Pero nosotros no estamos como animalitos siguiendo algo lo que yo diga. No, ¿qué dice la Biblia?
Un motivador te va a dar su idea. Te va a dar su idea. Pero ni siquiera sabes por qué él dice esa frase. Y aquel que la sigue, no sigue lo que él dice, sigue a alguien más. Eso, hermanos, es la comida del rey. Es la comida del rey. Entonces, hermanos, termino con esto. Los deseos de quien debemos hacer es de Dios. Dalí no buscaba deseos personales. No fue una casualidad que se le ocurriera que le dieran legumbres. Porque, hermanos, aún las legumbres eran dedicadas a los dioses babilonios. Más bien, él y sus compañeros espiritualmente no se alimentaban del mundo, sino de Dios, y eso trajo un resultado. Comer de la comida del rey es que vas a hacer los pensamientos del mundo. Comer legumbres habla de estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto que Daniel hizo, sí, se ve, la muestra la parte física, pero nosotros no es que dejes de comer ciertas cosas, es que comas más de la palabra. La manera en que vas a vencer es con la palabra. Y más, hermanos, si estás inmiscuido en cosas que requieren más el roce con el mundo. Yo no sé cómo sea tu trabajo, pero si tu trabajo es más del roce con el mundo, necesitas más la palabra. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar su opinión de muchas cosas. De cómo llevar tu negocio, tu vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu casa, tu economía. Todo te van a dar su opinión. No se las pides, pero te la dan. ¿Sabes cuál es el razonamiento que nunca falla? La verdad. Y la verdad es la palabra. Entonces, el que quiera seguir comiendo la comida del rey, sí, nos vamos a dar cuenta después cuál va a ser el resultado. Para aquel que come de Cristo, sí, va a ser criticado y lo van a querer echar al horno, pero al final siempre va a vencer. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, parece como que la maldad gana, pero no es cierto. La maldad, hermanos, también es una subordinada de Dios. O sea, no es que la maldad sea igual que Dios, no. La maldad es una subordinada de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.